Mi nombre es Alice Carter. Tengo 28 años. Y la noche en que mi familia llamó patético a mi salario, mi hermano menor estaba de pie bajo un candelabro en uno de los complejos turísticos más exclusivos de Arizona, riéndose de la chaqueta que yo había usado durante 3 años. Espero que el pase de invitado no fuera demasiado caro, dijo, tirando del puño de diseñador de su camisa antes de sacar una tarjeta de membresía negra de su billetera. $95.000 nivel fundadores. Mis padres miraron su tarjeta, luego a mí, y sonrieron como si la comparación hubiera zanjado una discusión a la que nadie me había invitado. Mi padre preguntó si todavía estaba ganando un sueldo apenas profesional. Mi madre miró mis zapatos y sugirió que cualquiera que trabajara rodeado de lujo debería al menos aprender a parecer exitoso. Podría haberles dicho por qué estaba realmente allí. Podría haber explicado que la sencilla chaqueta azul marino era ropa de trabajo, que la insignia dentro de mi bolso abría puertas que la tarjeta de membresía de Ryan nunca abriría, o que había pasado 11 meses revisando los sistemas bajo el suelo donde ellos estaban. En lugar de eso, dejé que se rieran. Ryan se inclinó más cerca. Quizás algún día te asciendan lo suficiente como para poder permitirte un fin de semana aquí. 10 minutos después, el director del complejo cruzó el vestíbulo, pasó de largo a mi padre, ignoró la tarjeta de Ryan y se detuvo frente a mí. Señorita Carter, tenemos un problema en el piso de abajo. Necesitamos su firma antes de poder autorizar la apertura. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Ryan bajó lentamente su tarjeta, y la noche que habían planeado usar como prueba de mi fracaso de repente se convirtió en algo que ninguno de ellos controlaba. Antes de contarles lo que sucedió después y lo que mi familia aprendió sobre por qué estaba realmente allí, díganme qué hora es donde están ahora mismo y desde dónde están viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mi familia malinterpretó mi carrera porque solo entendían las carreras que podían resumirse con un salario y un título impresionante. Mi padre, James Carter, vendía propiedades comerciales a personas a las que les gustaba ver sus nombres en los edificios. Mi madre, Grace Carter, era dueña de un estudio de diseño de interiores boutique que atendía a clientes adinerados. Mi hermano menor, Ryan Carter, trabajaba en ventas de gestión de patrimonios, donde podía convertir una reserva para almorzar en una oportunidad de networking y un reloj en un símbolo de estatus. Yo me convertí en ingeniera de comisionamiento mecánico. Cada vez que lo explicaba, Ryan me llamaba la mujer que revisa tuberías. La realidad era mucho menos glamurosa y mucho más importante. Yo verificaba que los edificios complejos realmente funcionaran de la manera que los arquitectos, contratistas, ingenieros y propietarios prometían que lo harían. Probaba bombas, controles, secuencias de emergencia, sistemas de energía, tratamiento de agua e infraestructura mecánica oculta detrás de paredes caras. Un complejo turístico podía gastar $40 millones en la expansión de un spa y aún así no poder abrir si mi equipo encontraba sistemas que no superaban las pruebas requeridas. Mi salario base era de $72.000. Cómodo, respetable, y aparentemente, hilarante para mi familia. Ryan había superado las 6 cifras el año anterior y lo mencionaba siempre que era posible. Lo que él no entendía era que mi salario no tenía nada que ver con la autoridad asociada a mi asignación actual. 11 meses antes, mi empresa había sido contratada como la autoridad de comisionamiento independiente para Red Canyon Reserve, un complejo de lujo que estaba expandiendo su complejo de hidroterapia en las afueras de Sedona. Los propietarios estaban gastando casi $40 millones en piscinas, suites de tratamiento, mejoras mecánicas y un sistema de gestión de energía. Me convertí en la ingeniera principal después de que mi supervisor fuera trasladado a otro proyecto. De repente, contratistas, consultores, técnicos de control y ejecutivos del complejo esperaban mis decisiones. Al principio me asustó, no porque careciera del conocimiento técnico, sino porque en algún lugar de mi cabeza, todavía podía oír a mi padre preguntando si la ingeniería era realmente donde terminaban las personas ambiciosas. Sophia Reed, nuestra ingeniera de control de proyectos y mi amiga más cercana, se dio cuenta. Una tarde, me encontró releyendo un informe que ya había revisado 3 veces. Confías más en tus cálculos que en ti misma, dijo. Los cálculos no son el eslabón débil. Me reí, pero lo recordé. 2 días antes de la gran reapertura, Ryan envió a nuestro chat familiar una foto de su nueva tarjeta del círculo de fundadores de Red Canyon.
Solo existía un número limitado, cada una con un costo de $95.000. Invitó a nuestros padres a la recepción de lanzamiento y luego me envió un mensaje a mí. Alice, podría conseguirte un pase de invitado si quieres ver cómo vive la otra mitad. Gracie añadió un emoji de risa. James escribió, compórtate, Ryan. Lo que en nuestra familia significaba, continúa, pero haz que suene juguetón. Leí el mensaje en el remolque del proyecto mientras el verdadero director del complejo esperaba cerca a mi informe de equipos. Sofía lo vio. Por favor, dime que vas a ir. Ya estoy obligada a estar allí. No es lo que pregunté. Ella sabía que yo solía ocultar mis logros porque cada éxito se convertía en otra oportunidad para que mi familia explicara por qué el de Ryan era más grande. Cuando obtuve una certificación profesional, James preguntó qué aumento conllevaba. Cuando lideré mi primer proyecto importante, Grace preguntó si el título sonaba lo suficientemente impresionante para LinkedIn. Esta vez, no dije casi nada. Pensaron que entraría en Red Canyon porque Ryan había comprado el acceso. No tenían idea de que el complejo no podía abrir su nuevo spa sin mi aprobación. Escribí, gracias. Allí estaré. Ryan respondió, intenta no usar botas con punta de acero. Sofía negó con la cabeza. ¿Vas a decírselo? No. ¿Por qué? Porque una parte de mí todavía quería saber si podían respetarme antes de que alguien importante les dijera que lo hicieran. Quiero oír lo que dicen cuando creen que nadie valioso está escuchando. Sofía me miró con atención. Esa respuesta va a doler. Tenía razón. La tarde de la recepción de apertura, llegué a Red Canyon Reserve 4 horas antes que mi familia. Llevaba un ordenador portátil, una cámara térmica, una radio, gafas de seguridad y 43 puntos sin resolver en un registro de comisionamiento. El mayor problema estaba dentro del ala de hidroterapia. Durante las pruebas finales, una bomba de circulación había comenzado a enviar valores de presión intermitentes al sistema de gestión del edificio. La presión física se mantenía estable, pero la señal de control caía ocasionalmente lo suficiente como para activar una secuencia de apagado automático. El contratista insistió en que era solo un problema del sensor. El proveedor de controles culpó a la instalación. El ingeniero mecánico argumentó que el sistema podía operar de forma segura hasta que llegara un reemplazo. Todos tenían una razón por la que la apertura debía proceder. Yo tenía una razón por la que no debía. La prueba había fallado. Marcus Bell, el director del complejo, me encontró en el pasillo de operaciones mientras Sofía y yo revisábamos los registros de tendencias. Marcus era el tipo de ejecutivo que mi padre admiraba. Traje a medida, voz controlada, sin movimientos desperdiciados. Tampoco preguntó nunca cuánto ganaba. Le importaba si el edificio funcionaba. La corporación quiere saber si podemos llamar a esto una aceptación condicional. Dijo, todavía no. El proveedor dice que el lunes para el reemplazo. Entonces podré firmar el lunes. Marcus exhaló. Tenemos prensa esta noche. Lo sé. Miembros fundadores. Lo sé. Y si le pregunto a la persona responsable de abrir esta propiedad, le daría la misma respuesta que le daría al propietario. Si la lógica de seguridad recibe datos no fiables, no lo certificaré hasta que verifiquemos el modo de fallo. Hubo un tiempo en que un ejecutivo presionándome me habría hecho suavizar mis palabras. Esa tarde, no lo hice. Marcus asintió. ¿Sigue probando? A las 7, el vestíbulo se había llenado de miembros, inversores, líderes empresariales locales e invitados que habían pagado cantidades extraordinarias para asociarse con la propiedad. Me había quitado el chaleco de campo pero conservaba mi chaqueta azul marino y mis pantalones negros. Estaba revisando un registro actualizado cuando oí a Ryan detrás de mí. Bueno, lo logró. Se acercó con James y Grace. Ryan llevaba un traje nuevo de color carbón y un reloj que una vez me dijo que costaba más que mi coche. Grace me besó en la mejilla y luego examinó mi chaqueta. Alice, cariño, sabías que esto era formal. Está bien, mamá. Ryan sonrió. Es muy municipal. James se rió. No empieces.
Ese era nuestro ritual habitual. Ryan atacaba. Papá fingía oponerse. Todos lo aceptaban como humor. Ryan mostró su tarjeta de membresía negra. Círculo de fundadores. Anfitriones privados. Acceso a restaurantes. Villas prioritarias. 95.000. Suena ridículo hasta que entiendes lo que cuesta el acceso. Grace le tocó el brazo con orgullo. Es una inversión en relaciones. Luego me miró. ¿Cuánto te paga tu empresa ahora? La sonrisa de Ryan se ensanchó. 72 de base. Se rió. ¿72? Hay bonificaciones. Vamos, Alice. Tienes 28 años. Uno de mis asociados ganó 80 su primer año. James me dirigió esa familiar expresión de decepción. Eres inteligente. Por eso no entiendo por qué sigues conformándote. No me estoy conformando. Ryan señaló mi chaqueta. La evidencia dice lo contrario. Grace añadió, tu padre solo quiere decir que trabajas rodeada de propiedades premium. La gente se fija en la ropa, la posición, la confianza, si pareces pertenecer. Espero que el pase de invitado no fuera demasiado caro, dijo Ryan. Miré su tarjeta, luego los 3 rostros que esperaban que me defendiera. En el pasado, habría explicado las bonificaciones, certificaciones, beneficios, trayectorias de promoción, cualquier cosa para hacer que mi salario sonara lo suficientemente respetable para ellos. En cambio, pregunté, ¿saber mi salario les dice si soy buena en mi trabajo? James frunció el ceño. Me dice lo que el mercado piensa que vale tu trabajo. Eso dolió más que las bromas de Ryan porque lo decía en serio. Ryan guardó sus tarjetas. Relájate. Estamos tratando de motivarte. No, están tratando de clasificarme. Su sonrisa se tensó. James bajó la voz. Este no es el lugar. Se habían burlado de mí en un vestíbulo lleno de gente, pero responderles de repente era inapropiado. Entonces Marcus salió del pasillo de operaciones. Ryan se enderezó. Ese es el director. James se ajustó la chaqueta. Grace sonrió. Ryan dio un paso adelante para saludarlo. Marcus pasó de largo a los 3. Se detuvo frente a mí. Señorita Carter, el convertidor de reemplazo está instalado. El representante del propietario está abajo. Necesitamos su prueba testimonial final, y si pasa, su firma en la autorización. Nadie habló. ¿Puede venir ahora? Sí. Ryan lo miró fijamente, luego a mí. ¿Su firma para qué? Marcus respondió con calma. Para el complejo de hidroterapia. Nada se abre hasta que ella lo apruebe. Ese fue el primer momento en que mi familia dejó de mirar mi ropa. El silencio duró solo segundos, pero el equilibrio de la velada había cambiado. Ryan se recuperó primero. Espera. Alice trabaja en este lugar. Marcus me miró, dejando la explicación a la persona realmente responsable. Lideró el comisionamiento independiente para la expansión. James entendió el término de inmediato. Eres la autoridad de comisionamiento. Sí. Para este proyecto, para el alcance mecánico y de control asignado a nuestra firma. Soy la líder. Grace parpadeó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Casi dije, porque nunca preguntaron. En lugar de eso, miré a Marcus. Tengo una prueba que terminar. Luego los dejé. Abajo, 6 personas estaban reunidas alrededor de un ordenador portátil conectado al sistema de gestión del edificio. El contratista había reemplazado el convertidor y el transmisor. Ejecutamos la secuencia de fallo una vez. Pasó. Solicité otra prueba bajo una condición de bajo flujo simulado. Esa también pasó. Luego le pedí al técnico que desconectara la entrada del sensor por completo. Él vaciló. Eso no estaba en el procedimiento revisado. Ahora lo está. El contratista suspiró. Alice, ya demostramos que está arreglado.
Demostramos que el transmisor lee correctamente. Quiero demostrar que el sistema falla de forma segura cuando deja de leer. Marcus miró al técnico. Hazlo. La señal fue desconectada. Pasaron 3 segundos. Apareció una alarma, pero la bomba de circulación siguió funcionando. Nadie habló. El proveedor se inclinó sobre el teclado. Eso no está bien. No, dije, no lo está. El contratista argumentó que la condición era artificial e improbable. Escuché, luego pregunté, si la pérdida total de la señal es irrelevante, ¿por qué la secuencia aprobada requiere un apagado? Dejó de hablar. Marcus se frotó la frente. Entonces, no abrimos esta noche. No el ala de hidroterapia. ¿Cuánto tiempo? Si corrigen la lógica y volvemos a probar, unas pocas horas. Fuera de la habitación, mi teléfono mostraba varios mensajes de Ryan. ¿Qué haces exactamente aquí? Papá dice que el comisionamiento puede ser consultoría. ¿Estás realmente empleada por el complejo? Luego otro. Marcus quiere hablar conmigo sobre un problema con mi membresía. ¿Puedes interceder por mí? Menos de una hora antes, yo era la mal pagada que tenía suerte de entrar con su pase de invitado. Ahora mi relación con el director era de repente útil. Sofía se apoyó en la pared. Ahí está. ¿El qué? La conversión de vergüenza a oportunidad. Tenía razón. Ryan no estaba avergonzado de haberme subestimado. Estaba irritado por haber calculado mal mi utilidad. Arriba, James me interceptó cerca del salón privado. Tenemos que hablar. Estoy trabajando. 30 segundos. Me detuve. Nos dejaste allí parados pareciendo tontos, dijo en voz baja. Yo los dejé. Sabías que no entendíamos tu posición. He explicado mi trabajo durante años. Dijiste que eras ingeniera. Nunca dijiste que tenías la autoridad final en un proyecto como este. ¿Habría cambiado eso lo que dijiste sobre mi salario? Tardó demasiado en responder. Graces se unió a nosotros. Alice, nadie está culpando a nadie. Estábamos sorprendidos. Entonces sorpréndanse. Ryan llegó, irritado. El acceso a mi membresía está mal. El conserje dice que no pueden cambiarlo esta noche. Marcus puede arreglarlo. ¿Puedes decirle que soy tu hermano? No. Me miró fijamente. ¿En serio? Sí. No es un gran favor. Entonces no deberías necesitarme. Su mandíbula se tensó. Este es tu problema. Esperas años por un momento en el que tienes ventaja y de repente todos tienen que hacer una reverencia. Te reíste de mi salario hace 40 minutos. Era una broma. Te reíste de mi ropa. También una broma. Y dijiste que estaba aquí porque me compraste el acceso. De acuerdo. Malas bromas. ¿Superémoslo? Asentí. ¿Quieres el perdón a la misma velocidad que quieres el servicio de conserjería? Grace susurró mi nombre como si los estuviera avergonzando. Entonces un hombre del grupo propietario del complejo se acercó a James. Se conocían de una conferencia inmobiliaria. James se iluminó. Robert, qué bueno verte. Robert le estrechó la mano y luego se volvió hacia mí. Alice, tú eres la razón por la que Marcus no nos deja abrir el spa esta noche. James se puso rígido. Robert sonrió. Bien. El último equipo que usamos habría firmado cualquier cosa para proteger un cronograma. Contratamos a tu empresa porque Marcus dijo que ustedes no lo hacen. Miró a James. Deberías estar orgulloso. Ella es cara cuando dice que no. James se rió porque Robert era lo suficientemente rico como para que su broma importara. Yo no. En ese momento, me di cuenta de que si necesitaba extraños influyentes para convencer a mi familia de que merecía respeto, todavía estaba jugando su juego. La venganza no era hacer que me admiraran. Era hacer que su juicio fuera irrelevante. El equipo de controles corrigió la lógica a las 10:18 de esa noche.
Probamos la secuencia de apagado 4 veces bajo diferentes fallos simulados. Todas las pruebas pasaron. A las 10:47, firmé una autorización de comisionamiento condicional que autorizaba la operación controlada a la mañana siguiente después de una verificación final. Marcus la contrafirmó y me dijo que probablemente habíamos evitado que un problema mucho peor apareciera durante las operaciones en vivo. Nadie aplaudió. La responsabilidad real rara vez se parecía a la idea de éxito de mi familia. Se parecía a profesionales agotados de pie alrededor de un ordenador portátil a altas horas de la noche, asegurándose de que una línea de código hiciera exactamente lo que el contrato requería. Cuando volví al vestíbulo, la mayoría de los invitados se habían ido. James y Grace todavía estaban allí. Ryan discutía en voz baja con un gerente de membresías. Por un segundo tonto, me pregunté si mis padres habían esperado para disculparse. James habló primero. ¿Todo resuelto? Sí. Bien. Asintió. Robert mencionó que el grupo propietario está considerando otra propiedad en las afueras de Scottsdale. Probablemente necesitarán apoyo de corretaje. Sabía a dónde iba esto. Trabajas de cerca con él. Una presentación sería útil. Me reí una vez. ¿Qué? Preguntó. Todavía no me has preguntado nada sobre esta noche. Acabo de hacerlo. Preguntaste por qué quieres una presentación. Grace le tocó el brazo, James. Él continuó, el networking es cómo funcionan los negocios. No te estoy pidiendo que comprometas nada. Me estás pidiendo que convierta mi credibilidad profesional en una pista para ti 3 horas después de decirme que el mercado no valora mi trabajo. Su rostro se tensó. Nunca dije que tu trabajo no tuviera valor. Dijiste que mi salario te decía lo que el mercado pensaba que yo valía. Ryan regresó antes de que pudiera responder. No activarán el comedor privado hasta el lunes. Lo miré. Estoy devastada. Graciosa. Grace suspiró. ¿Podemos por favor no hacer esto? Ryan estaba demasiado avergonzado para detenerse. Actúas como si esta noche probara algo enorme. Felicitaciones. Firmaste un formulario. Papá cierra tratos de 8 cifras. Mamá dirige un negocio. Yo gestiono clientes que valen más que toda esta expansión. James miró hacia los invitados cercanos, pidiéndole en silencio a Ryan que bajara la voz. Ryan continuó. Un director dice que necesita tu firma y de repente eres la persona más importante de Arizona. No, soy importante para una decisión porque estoy calificada para tomarla. Así es como funciona la responsabilidad. Al menos yo puedo pagar la membresía, espetó Ryan a James. Podría haberle hablado de mi bonificación por el proyecto, mi probable ascenso o los propietarios que consideraban a nuestra empresa para otra propiedad. En cambio, dije, tú ganas. Ryan parpadeó. ¿Qué? Ganas más que mi salario base. Tu reloj cuesta más que el mío. Tu membresía cuesta más que mi coche. Ganas todos los concursos que inventaste. Su sonrisa satisfecha regresó. Simplemente ya no estoy compitiendo. Desapareció. Grace dijo, nadie dijo que esto fuera una competencia. Comparaste mi ropa con la suya antes de preguntar por qué estaba aquí. Luego preguntaste mi salario justo después de que te mostrara una tarjeta de $95,000. Han tenido la misma conversación durante 20 años. James parecía frustrado. ¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros? Años antes, habría enumerado todo, orgullo, curiosidad, igual respeto. De pie allí, ya no quería suplicar por nada de eso. Quería que se preocuparan por mi vida antes de que alguien influyente se impresionara con ella. Grace bajó la mirada. James no dijo nada. Ryan se burló. Esto se está poniendo dramático. Lo miré. No, dramático fue gastar $95,000 para asegurarte de que los extraños sepan que perteneces a un lugar. Su rostro enrojeció. James dio un paso adelante. ¿Suficiente? Por primera vez, la palabra no me detuvo. No,
No quiero otra conversación sobre mi salario. No quiero consejos profesionales basados en la compensación de Ryan. No quiero bromas sobre mi ropa disfrazadas de preocupación. Y nunca usaré mis relaciones profesionales para conseguirle a esta familia un trato especial. James dijo, nos estás castigando. Estoy creando un límite. A la mañana siguiente, las consecuencias comenzaron sin que yo planeara ninguna venganza. La compañía de Robert envió un correo electrónico a nuestro equipo de proyecto elogiando la decisión de retrasar la apertura y enfatizó específicamente la importancia de la supervisión independiente. James me llamó 2 veces. No respondí porque estaba trabajando. Al mediodía, Grace me envió un mensaje de texto. Una mujer de la propiedad preguntó quién diseñó el spa. Mencioné mi estudio y se volvió fría. ¿Dijiste algo? Yo no había dicho nada. Sofía explicó más tarde que durante la recepción, Grace había bromeado con un grupo de invitados diciendo que los ingenieros siempre arruinan los diseños hermosos con limitaciones prácticas. Una de esas invitadas resultó ser la ejecutiva de desarrollo del grupo propietario, cuya compañía estaba buscando un diseñador para otra propiedad. Grace había menospreciado mi profesión frente a la persona exacta que esperaba que pudiera contratarla. Ningún plan de venganza que yo pudiera haber creado habría sido más limpio. Las repercusiones se hicieron reales 3 semanas después. Y a diferencia de nuestros antiguos conflictos, no ocurrieron durante otra cena familiar repetitiva. James me pidió que nos reuniéramos en su oficina. Cuando llegué, Grace ya estaba allí y Ryan entró 5 minutos después. Casi me voy. James deslizó un correo electrónico impreso sobre la mesa. La compañía de Robert había comenzado a explorar la adquisición de una propiedad de bienestar con dificultades al norte de Scottsdale. La correduría de James había intentado asegurar una reunión introductoria y había sido rechazada. Eso pasa, dije. Señaló el último párrafo. El grupo propietario había elegido una correduría con experiencia en coordinación junto a equipos de diligencia de vida técnica. James se reclinó. Robert sabe que eres mi hija. Lo supongo. También sabe que tu empresa podría participar en la evaluación técnica. Entendí. ¿Crees que te bloqueé? Estoy preguntando. No. Ryan se cruzó de brazos. Conveniente. ¿De verdad crees que llamé a un grupo de inversión multimillonario y les pedí que no contrataran a papá porque te burlaste de mi chaqueta? Cuando lo dices así, suena ridículo. Sonaba ridículo antes. La mandíbula de James se tensó. Entonces ayuda a corregir la impresión. ¿Qué impresión? Que nuestra relación no crea ningún conflicto. Si crea un conflicto. Si mi empresa es contratada y tu correduría está involucrada, revelo nuestra relación. Eso es normal. Grace pareció alarmada. ¿Alice? James se inclinó hacia adelante. La revelación no es descalificación. No dije que lo fuera. Entonces dile a Robert que puedes permanecer independiente. No necesito decirle nada a Robert a menos que mi compañía me lo pida. La habitación se quedó en silencio. James había pasado mi infancia enseñándome que el profesionalismo significaba separar las emociones de las decisiones. Ahora que el profesionalismo podría separarlo de algo que quería, lo encontraba inconveniente. Grace intentó un enfoque más suave. Tu padre no está pidiendo favoritismo. Sí, ¿lo está? James espetó. Estoy pidiendo justicia. Justicia es dejar que Robert elija una correduría sin que la hija de su consultor lo presione. Ryan se rió por lo bajo. Consultora técnica, escúchate. Me volví hacia él. Todavía no has aprendido nada. ¿De qué? ¿De qué puedes evitar que papá consiga una reunión? No puedo. Ese es todo el punto. Negó con la cabeza. ¿Te encanta esto? Eso finalmente reveló lo que le había estado molestando desde el complejo. En el mundo de Ryan, mi éxito solo podía existir quitándole estatus a él. No me encanta esto. Hubiera preferido una familia que no necesitara que un director de complejo explicara que mi trabajo importaba. Grace desvió la mirada. James se levantó y caminó hacia la ventana.
¿Sabes cuántos años he pasado abriendo puertas para esta familia? Para ti también. Matrícula, conexiones, estabilidad. Aprecio esas cosas. Entonces, ¿por qué actúas como si solo te hubiéramos socavado? Ahí estaba la trampa. Se suponía que la gratitud borraba la herida. Me dieron oportunidades. También me enseñaron que cada oportunidad solo importaba si producía un número lo suficientemente impresionante como para repetirlo en la cena. Ambas cosas pueden ser ciertas. Nadie respondió. Ryan finalmente dijo, al menos papá construyó algo. Tú inspeccionas el trabajo de otras personas y actúas como si hubieras creado el edificio. James cerró los ojos. Miré a Ryan y comprendí que ninguna frase perfecta lograría que me respetara. Me necesitaba por debajo de él, así que dejé de intentarlo. Me voy. Gracias, se levantó. Alice, por favor. Tengo una reunión con un cliente. James se dio la vuelta. Y Robert, seguiré la política de conflictos de mi empresa. Ni más, ni menos. 2 meses después, el grupo de Robert contrató a otra correduría. James no perdió su negocio, pero perdió una transacción lo suficientemente grande como para haber proyectado ya la comisión internamente. Peor aún, varios asociados se enteraron de por qué creía que tenía un acceso especial. Su hija supuestamente mediocre estaba conectada con el lado técnico del trato. El estudio de Grace nunca fue invitado a licitar en el próximo complejo del grupo propietario. Nadie le dijo oficialmente que fue por su comentario en Red Canyon, pero la ejecutiva de desarrollo que la escuchó menospreciar a los ingenieros seleccionó más tarde un estudio de la competencia conocido por colaborar estrechamente con equipos técnicos. Grace llamó y preguntó si podía reparar la relación. Le dije que no usaría mi posición laboral para favorecer el negocio de un pariente. La consecuencia para Ryan fue más personal. Su membresía permaneció activa, pero la conexión del cliente a través de quien la había obtenido se enteró de la recepción. La historia circuló silenciosamente entre un pequeño grupo de miembros. Ryan se había burlado de su hermana por ser demasiado pobre para pertenecer al complejo donde ella era una de las profesionales responsables de aprobar una instalación importante. Un mes después, me llamó. ¿Sabes que la gente está repitiendo esa historia? Supuse que podrían. Podrías decirles que fue una broma. Yo no fui parte de esas conversaciones. Podrías corregirlo. ¿Qué parte es inexacta? Silencio. Luego ira. ¿Disfrutas viéndome parecer estúpido? No, Ryan. Pareciste estúpido porque necesitabas que yo pareciera pequeña. Colgó. No le devolví la llamada. Ese se convirtió en el precio que pagó mi familia. No la ruina financiera o un colapso exagerado. Algo más permanente. Perdieron el acceso automático a la versión de mí que absorbía cada insulto, protegía su imagen, proporcionaba presentaciones, justificaba su comportamiento y regresaba para la siguiente comparación como si nada hubiera pasado. Una vez que esa versión desapareció, descubrieron cuánto trabajo invisible había hecho por ellos. 6 meses después de la inauguración, volví a Red Canyon para la verificación del rendimiento estacional. El comisionamiento no termina cuando llegan los invitados. Los sistemas se comportan de manera diferente bajo ocupación real. Así que regresamos para confirmar que las bombas, los controles, los circuitos de calefacción y las secuencias de energía todavía funcionaban según lo diseñado. Llegué a las 7 de la mañana con la misma chaqueta azul marino de la que Ryan se había burlado. Ahora tenía un pequeño desgarro cerca de un puño. Todavía no la había reemplazado. El ala de hidroterapia estaba casi llena. El consumo de energía estaba por debajo del objetivo y el fallo que detectamos la noche de la inauguración nunca había regresado después de la corrección de la lógica. Marcus agradeció a nuestro equipo y pasó a los otros 100 problemas que gestiona un director de complejo. No había una multitud esperando para aplaudirme. Eso fue perfecto. Mi vida había cambiado de todos modos. Mi empresa me ascendió a líder senior de comisionamiento y me asignó proyectos en Arizona y Nevada. El aumento fue significativo, cuando James finalmente preguntó cuánto ganaba, hice algo que nunca había hecho antes. Eso es privado. Parecía genuinamente sorprendido.
Habíamos comenzado a vernos ocasionalmente de nuevo, pero nuestra relación era diferente. Mis padres ya no tenían acceso ilimitado a mi vida profesional solo porque compartíamos un apellido. Grace se disculpó primero, no de forma dramática. Durante un café un domingo, admitió que había pasado años confundiendo la apariencia con la credibilidad porque su propia industria recompensaba esa mentalidad. Pensé que te estaba preparando para cómo juzga la gente, dijo. No me di cuenta de que me convertí en una de las personas que te juzgaba. No borró todo, pero fue real. James tardó más. Nunca ofreció la disculpa perfecta, y finalmente dejé de esperarla. Una tarde, me hizo una pregunta técnica sobre una propiedad que uno de sus clientes estaba considerando. A mitad de mi explicación, interrumpió. ¿Qué harías tú? No. ¿Cuánto paga esto? No. ¿Es esa realmente tu responsabilidad? No. ¿Qué pensaría Ryan? ¿Qué harías tú? Fue una frase pequeña, pero la noté porque había pasado años asumiendo que el cambio tenía que llegar como una confesión dramática. Ryan fue el que menos cambió. Apenas hablamos durante meses. Finalmente, me envió una foto de su tarjeta de membresía de Red Canyon con el mensaje, para que conste, todavía son 95.000. Respondí, para que conste, todavía no abre salas de máquinas. Envió un emoji de risa. Eso no fue una reconciliación, pero fue la primera broma entre nosotros en años que no requería que uno de nosotros estuviera por debajo del otro. A Ryan todavía le importaba el dinero, los relojes, las membresías y los clientes influyentes. La diferencia era que yo ya no necesitaba que él se volviera como yo para poder sentirme cómoda siendo yo misma. Solía pensar que la venganza significaba crear un momento innegable en el que todos los que me subestimaron finalmente se sintieran avergonzados. Por una noche, Red Canyon pareció darme exactamente eso. La costosa tarjeta de Ryan se volvió inútil junto a mi autoridad profesional. La definición de valor de mercado de James se derrumbó frente a un ejecutivo cuyo respeto él deseaba. Los comentarios de Grace sobre los ingenieros dañaron su credibilidad con personas a las que esperaba impresionar. Experimentaron las consecuencias de juzgar la pericia por la ropa, el salario y el acceso social. Pero la humillación no fue la consecuencia más importante. Perder el control sobre mí lo fue. Durante años pudieron menospreciarme y aún así esperar que yo regresara, me explicara, buscara aprobación, hiciera las paces y protegiera la ilusión de que sus comparaciones eran inofensivas. La noche en Red Canyon no me hizo valiosa de repente. Simplemente me dio suficiente distancia para darme cuenta de que siempre había sido valiosa, incluso durante los años en que nadie en la mesa de mi familia supo cómo medirlo. Después de eso, dejé de discutir la compensación con personas que la usaban como un sistema de clasificación. Dejé de defender mis elecciones de carrera ante personas que no entendían el trabajo. Dejé de confundir la crítica con la orientación y el acceso con el afecto. Lo más importante es que dejé de intentar forzar a mi familia a amarme en la forma exacta que había imaginado desde la infancia. A veces, crecer significa aceptar que las personas nunca te darán el reconocimiento que pasaste años tratando de ganar. Puedes permanecer atrapado en esa decepción para siempre o decidir que sus limitaciones ya no se convertirán en los límites de tu vida. Mi familia pagó por la forma en que me trataron. James perdió una oportunidad de negocio que asumió que mi conexión ayudaría a asegurar. Grace perdió el acceso a un cliente potencial después de exponer el poco respeto que tenía por las personas técnicas detrás de los espacios que diseñaba. Ryan descubrió que una membresía de $95.000 podía comprar salones privados pero no autoridad, credibilidad o protección contra sus propias palabras. Los tres perdieron la versión de mí que aceptaba la falta de respeto a cambio de pertenencia. Lo que yo gané fue más grande que su vergüenza. Gané el derecho a decidir qué significaba el éxito antes de que alguien le asignara un número. 6 meses después de la noche de apertura, terminé mi informe en una mesa con vistas al mismo vestíbulo donde Ryan se había reído de mi chaqueta. Un grupo de miembros fundadores estaba cerca discutiendo viajes, coches, relojes y negocios. Nadie se fijó en mí. Me gustó eso. Firmé la última página, cerré mi ordenador portátil y me dirigí hacia el pasillo de servicio. Una joven ingeniera de otro contratista me alcanzó.
Había estado callada durante las pruebas a pesar de que había detectado uno de los problemas de control antes que nadie. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo te sientes cómoda diciéndoles a los ejecutivos que están equivocados? Sonreí porque finalmente sabía la respuesta. No esperas hasta sentirte cómoda. Te aseguras de estar preparada. Dices la verdad con claridad y, finalmente, te das cuenta de que su título no cambia la física. Se rió, luego miró mi chaqueta gastada. Necesito una de esas. De alguna manera, eso significó más para mí que los rostros conmocionados de mi familia 6 meses antes. Salí sin preguntarme si James estaba orgulloso, si Grace aprobaba mi ropa o si Ryan ganaba más dinero que yo. Esas preguntas una vez controlaron años enteros de mi vida. Ahora no podían controlar ni 10 segundos. ¿Y si las personas más cercanas a ti solo reconocen tu valor después de que alguien poderoso lo confirma, qué dice eso realmente sobre el valor que te dieron en primer lugar? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.